Buena gente, ¿cómo están? Bueno, esto es un tema que también va a entrar en el examen, que es la parte de transporte. Nosotros habíamos llegado hasta transporte activo, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte de transporte de vesículas, que la parte donde ingresan las vesículas se denomina obviamente endocitosis, ya que van a ingresar hacia dentro del sistema celular, y consta de lo que se denomina la pinocitosis y la fagocitosis. Las vesículas también pueden salir, ¿sí? Pueden salir de la célula y eso se denomina exocitosis. En el caso de la pinocitosis vamos a ver algunas aclaraciones. Esto a modo general decimos que es una ingestión por parte de la célula de glóbulos pequeños, donde se forman vesículas, ¿sí? Es decir, desde afuera, la membrana plasmática se va a imaginar formando vesículas para dirigirse obviamente hacia factores lisosómicos. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que pueden ingresar ahí? Bueno, tenemos macromoléculas, como por ejemplo proteínas, pero también vamos a ver que a veces la ingestión es de líquido, ¿no? Esa vesícula que se forma por imaginación de la membrana plasmática se denomina vesícula pinocítica. Esta actividad, es decir, de transporte vesicular desde la parte externa a la parte interna, se realiza obviamente con gasto energético, ¿sí? O sea, se utiliza ATP. Además, depende de la actividad del calcio. Nosotros sabemos que el calcio está relacionado con la actividad contráctil. Vamos a ver ahora los filamentos de actina, ¿sí? Que contornean y forman parte del citoesqueleto celular, ¿sí? Que se ven beneficiados o interactúan para que se pueda imaginar la membrana plasmática, de esa forma poder hacer ingresar las vesículas. Una de las células de la defensa que utiliza la pinocitosis son los macrófagos, ¿sí? Que son células de la defensa. Entonces, fíjense, la pinocitosis, también denominada absorción celular, movimiento de líquido extracelular hacia el interior de la célula por imaginación de la membrana plasmática para formar una vesícula, ¿sí? Entonces, la literatura nos indica que podemos hacer entrar macromoléculas, como también podemos hacer entrar solamente, ¿sí? Solutos que vienen del líquido extracelular. ¿Sí? Cuando hablamos de estos solutos, solamente que ahí se encuentran, por ejemplo, las proteínas, hidratos de carbono, pero no los aminoácidos, sino moléculas, digamos, de mayor proporción. Fíjense que en esta imagen vemos cómo se va a producir la imaginación de la membrana plasmática, ¿sí? Que lo que va a hacer esa membrana plasmática es formar, ¿sí? Una vesícula. Esta es la famosa vesícula pinocítica, ¿sí? Fíjense que dentro de esta vesícula, ¿sí? Se encuentran los elementos que nosotros digamos, que la célula está transportando en esta situación, ¿eh? Muy bien. Una vez, ¿sí? Que ingresó digamos, la vesícula pinocítica, se va a fusionar, va a ser una sola cosa, con los lisosomas, ¿sí? Y en los lisosomas se va a producir justamente la digestión por parte de las famosas hidrolasas, ¿sí? Posteriormente, los ortodigeridos, ¿sí? Van a ser liberados al citoplasma y reutilizados, ¿sí? Por parte de la célula, o de acuerdo al tipo de elemento que se digerió, también puede ser que parte quede dentro del citoplasma y otra parte, ¿sí? Salga de la célula. Lo que vemos acá es que tenemos una serie de proteínas como receptores, ¿sí? Que se denominan clatrina. La clatrina lo que va a hacer interactuar, en este caso con las proteínas, ¿sí? Esto que está acá es la membrana plasmática, y esos receptores, ¿sí? Actuando con las proteínas, van a generar justamente la activación, o sea, la unión de las proteínas y los receptores, la activación de la actina y la miosina, que son los factores contráctiles, ¿sí? De la célula. ¿Para qué? Para que la célula pueda imaginarse, ¿sí? Y formar, ¿qué cosa? Lo que sea como se dice, la vesícula pinocítica. Vemos que este ejemplo que estamos viendo acá, ¿sí? Es una endocitosis mediada por receptores, ¿sí? Lo que vimos acá es una endocitosis que no estaba mediada por receptores, ¿sí? O de alguna manera no hay especificados receptores, ¿sí? Fíjense en esta imagen. La endocitosis mediada por receptores, ¿sí?
Los complejos ligando receptor, ligando la sustancia química que se va justamente a unir al receptor, van a determinar la invaginación, ¿sí?, cubiertos por clatrina. Clatrina, recuerden que es el receptor, ¿sí?, que forman una vesícula que contiene además los ligandos. Entonces, ¿cuáles son los ligandos? O sea, ¿cuáles son las sustancias que van a ingresar mediadas por receptores? Transferrina, lipoproteínas, ¿sí?, de baja densidad, algunas vitaminas, ¿sí?, hidrosolubles, ¿sí?, hormonas e inclusive anticuerpos van a interactuar. Fíjense, en este caso según digamos, el complejo LDL, o sea, la lipoproteína de baja densidad, ¿sí?, interactúa con los receptores, ¿sí? Fíjense que estos receptores, ¿sí?, estimulan justamente la imaginación de la membrana plasmática. Se produce, ¿sí?, la vesícula pinocítica. Esa vesícula pinocítica, fíjense que está de alguna forma cubierta, ¿sí?, por estos elementos de clatrina que lo que van a hacer es conectar con el citoesqueleto, ¿sí?, y se forma de alguna forma una vesícula, fíjense, recubierta de estos receptores. Una vez, ¿sí?, que se generó la vesícula, se van perdiendo los receptores que van a volver a interactuar, ¿sí?, en lo que sería la membrana plasmática. Esa se va a fusionar, fíjense acá dice un endosoma, ¿sí? Un endosoma sería como una especie de vesícula intermedia, ¿sí?, como una vesícula de transporte. Se siguen liberando, ¿sí?, los receptores de membrana para obviamente volver a la membrana plasmática, ¿sí?, y esa vesícula intermedia o endosoma se va a ir a agregar con el lisosoma, a partir del cual se va a producir la función justamente de digestión. La fagocitosis es otro tipo, ¿sí?, de endocitosis. En este caso, se produce ingestión de partículas grandes como bacterias y tejidos, ¿sí? O sea, estamos hablando de células y de tejidos. Los macrófagos y los leucocitos, que son células del sistema de la defensa, son los encargados de esa ingestión, ¿sí? La función a partir de cual hay una interacción entre los anticuerpos y la bacteria más el receptor de membrana para poder fagocitar, ese proceso se denomina opsonización. La opsonización es el proceso mediante el cual el receptor, ¿sí?, que va a imaginar la membrana, ¿sí?, está unido justamente al anticuerpo y a la bacteria que está siendo de alguna forma atacada, ¿sí?, por dicho anticuerpo, para poder hacer ingresar, ya que justamente este anticuerpo le va a dar la señal a los macrófagos, ¿sí?, de que han capturado a la bacteria que está afectando a los tejidos, y el macrófago se va a encargar justamente de fagocitar. Entonces, hablamos de fagocitosis como una ingesta celular, o sea, movimiento de una sustancia sólida hacia la célula, después que los pseudopos rodean la partícula para formar un fagosoma. Fagosoma sigue siendo, ¿sí?, una vesícula, ¿sí?, nada más que esta vez por prolongación de la membrana plasmática, no por invaginación directamente. Esto que vemos acá son las prolongaciones de la membrana plasmática que forman como unas pequeñas, diríamos, podos, viene de pie, ¿sí? Pseudópodos, si hace referencia como unos falsos pies, que lo que van a hacer es atrapar, si se quiere, ¿sí?, por medio obviamente de la opsonización, ¿sí?, al anticuerpo y a la bacteria, lo van a hacer ingresar, ya no se va a llamar vesícula pinocítica, se llama fagosoma, ya que el fagosoma va a tener compuestos diferentes, bacterias, virus, células viejas o muertas, ¿sí?, dentro de su contenido vesicular, para posteriormente otra vez, ¿sí?, fusionarse con un lisosoma y de esa manera desintegrarse, ¿sí?, estos elementos, y las moléculas que de alguna manera, o mejor dicho, los factores de alguna manera que puedan servir a la célula, van a restablecerse en las diferentes organelas, y lo demás será expulsado por exocitosis. Entonces, transporte de vesículas, ¿sí?, movimiento de sustancia hacia adentro o hacia afuera de las células, ¿sí?, en vesículas, ¿sí?, que forman parte de las vesículas de la membrana plasmática, siempre requiere de energía. La endocitosis es un movimiento de sustancia que va hacia adentro.
Fíjense que la exocitosis son movimientos hacia afuera de las células, pero en vesícula, que se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido en el líquido extracelular. O sea que cuando va desde afuera, ¿sí?, hacia adentro, hablamos de endocitosis. Cuando va desde adentro hacia afuera, de exocitosis. Los elementos que se liberan por la exocitosis, que sería el proceso inverso, ¿sí?, neurotransmisores, vamos a ver hormonas, que son sustancias que van a producir efectos en órganos diana, e inclusive, fíjense, enzimas digestivas, ¿sí? Es decir, todo lo que hablamos de tripsina, pepsinógeno, colestocistoquinina, gastrina, que estaban formando péptidos, ¿sí?, con actividad hormonal. Y cuando hablamos de la endocitosis, tenemos la endocitosis mediada por receptor, ¿sí?, nosotros la habíamos llamado pinocitosis, ¿sí?, pero en este caso, para diferenciarlo de la pinocitosis, nosotros hablamos de la endocitosis mediada por receptor, en los cuales hay una interacción entre receptores y ligando, ¿sí?, que determina la invaginación de la membrana plasmática, ¿sí?, que tiene este receptor, que es la clatrina, para formar vesículas. Ya habíamos visto los elementos que podían transportarse: la ferrina, lipoproteína gandesial, vitaminas hidro, ¿sí?, hormonas y anticuerpos. La pinocitosis es una absorción celular, ¿sí? Fíjense, movimiento de líquido extracelular, o el soluto, ¿sí?, solutos, ¿sí?, del líquido extracelular, cuando de alguna manera se necesita, ¿sí?, ciertos elementos proteínicos, hidrocarbonados o de ácidos grasos, o inclusive parte de los electrolitos, ¿sí?, que se encuentran en el líquido extracelular. Es que acá, en contraste, la fagocitosis, fíjense que es una ingesta celular, ¿sí?, en el cual hay pequeños pseudópodos, ¿sí? Los pseudópodos son como algo contrario, ¿sí?, a la invaginación, ¿sí? Recuérdense que la invaginación, ¿sí?, es de una forma una profundización, ¿sí?, de la membrana plasmática. Sin embargo, los pseudópodos son como una protrusión, una salida de la membrana plasmática, que lo van a abrazar a las partículas. Y hablamos obviamente de otro tipo de ingestión. Estamos hablando de bacterias, virus, células viejas o muertas. Muy bien. Si bien no tiene que ver directamente con el transporte a través de, ¿sí?, las membranas, ¿sí?, como fueron los transportes pasivo, activo y los transportes vesiculares, lo que hablamos ahora es del transporte, pero de las células. Es decir, cómo pueden de alguna forma las células desplazarse, ¿sí? Eso se denomina locomoción de las células. Locomoción de las células. Y puede ser a través del movimiento ameboide, ¿sí?, o a través del movimiento ciliar. ¿Ah? Fíjense que el movimiento ameboide es un desplazamiento celular, es decir, las células se trasladan, ¿sí? Aparecen los pseudópodos, ¿sí?, que, como dijimos anteriormente, son falsas o prolongaciones de la membrana plasmática en forma de pie, ¿sí? Hay, fíjense, una formación continua de membrana, ¿sí?, a partir de vesículas, ¿sí?, que producen exocitosis, en los cuales hay receptores proteicos. Estos receptores proteicos, ¿sí?, van a interactuar, ¿sí?, que van a estar afuera de los pseudópodos, para poder, de alguna forma, interactuar con la membrana basal de un tejido para poder desplazarse, ¿sí? Obviamente que constantemente vamos a estar haciendo, diríamos, una actividad de ingreso por parte de vesículas endocíticas, ¿sí? ¿De qué? Justamente de estos receptores, para posteriormente sacarlo por vesículas exocíticas y a su vez integrarlos. Obviamente que hay una gran actividad de proteínas de contracción como la actina-miosina, y obviamente se produce con gasto ATP. Los leucocitos, los fibroblastos, las células germinales e inclusive células embrionarias, ¿sí?, utilizan el movimiento ameboide. La quimiotaxis es el conjunto, ¿sí?, de factores que estimulan, ¿sí?, el movimiento ameboide o que detienen el movimiento ameboide. Cuando hablamos de quimiotaxis positiva o negativa, hablamos de todos los factores, ¿sí?, que se liberan para que las células como los fibroblastos, los leucocitos, se dirijan hacia, ¿sí?, la zona de lesión, y
Cuando la célula está reparada, ¿sí? A modo de ejemplo, la quimiotaxis es negativa, entonces las células no continúan acercándose. Entonces, fíjense esta cuestión. Acá tenemos el pseudopo, que dijimos que es la prolongación de la membrana plasmática, ¿sí? La prolongación de la membrana plasmática, que está en continua formación. ¿Y cómo se produce esa formación? Bueno, tenemos elementos proteínicos, ¿sí? Receptores, que lo que van a hacer es generar vesículas, ¿sí? Por medio de la exocitosis. Esas vesículas de exocitosis, ¿sí? Contienen receptores. Ese receptor, ¿sí? Se va a volver externo a la membrana plasmática para poder interactuar, ¿sí? ¿Con qué? Con un tejido, ¿sí? Basal. De esa manera se puede desplazar, ¿sí? A medida, ¿sí? Que la célula va interactuando con los receptores y parte de la región citoplasmática o del cuerpo celular se va desplazando, fíjense que automáticamente los receptores empieza nuevamente a imaginarse, es decir, a producir una endocitosis, ¿sí? De receptores, que nuevamente se forman vesículas, ¿sí? Que se van a dirigir hacia adelante. Por lo tanto, el proceso, ¿sí? De movimiento ameboides es un constante ciclo de exocitosis, endocitosis, que interactúan receptores para fijar, ¿sí? Desplazamiento, endocitosis, exocitosis se fija, ¿sí? Endocitosis, ¿sí? Se desplaza y constantemente, ¿sí? Se van exponiendo receptores para que las células se puedan continuamente desplazar. Otra cuestión corresponde, ¿sí? A los movimientos ciliares, ¿sí? Ambos tipos de movimiento, tanto el ameboide como los ciliares, nosotros lo vamos a estudiar, ¿sí? En las células pertinentes, es decir, en las células de la defensa, en las células embriológicas, ¿sí? O lo que tiene que ver los movimientos ciliares. En el caso del movimiento ciliar, ¿sí? La célula no se va a desplazar, sino que va a tener prolongaciones, ¿sí? Que de tal manera van a permitir el desplazamiento de los elementos que se encuentran en uno de sus polos, generalmente en el polo luminal, ¿sí? Recuerden que las células, ¿sí? De algún tipo tienen, ¿sí? Un polo basal por donde se recuestan, ¿sí? En el tejido conectivo, ¿sí? Y tenemos un polo luminal que da siempre a una luz, ¿sí? O sea, es luminal, ¿eh? Y en este caso, sí, vamos a tener los famosos movimientos ciliares. Movimiento de cilios en forma de látigo, fíjense, están presentes en el sistema respiratorio, en el sistema de las trompas de Falopio, ¿sí? A nivel de los genitales internos de la mujer. El sistema respiratorio es sumamente importante, sobre todo para la actividad de los kinesiólogos, ¿sí? Ya que va a permitir que todas las partículas que se encuentran dentro del sistema respiratorio puedan de alguna forma transportarse hasta la faringe y desde la faringe, obviamente, poder ser deglutidos o expectorados, ¿sí? Que son las dos formas en las cuales se pueden eliminar dichos elementos. Fíjense que los cilios están cubiertos por membrana plasmática, corresponden, ¿sí? A lo que tendría que ver el citoesqueleto, que corresponde a microtúbulos, ¿sí? 9 túbulos doble y 2 túbulos simples. Ese conjunto de microtúbulos se denomina axonema, que están enganchados, ¿sí? Por su parte basal, ¿sí? A la región citoesquelética de la célula, o sea, el citoesqueleto que va a estar en la parte periférica de la célula, ¿sí? Ahí toman su anclaje. Fíjense que el movimiento del látigo corresponde a 10 a 20 por segundo. Otra vez interactúa, fíjense, el ATP, o sea, el gasto energético, ¿sí? Que activa obviamente al calcio y al magnesio para que pueda actuar el sistema de miosina actina. Y existe una proteína, ¿sí? Que de alguna forma forma una especie como de candado, ¿sí? Para estos microtúbulos, que es la dineína. La dineína lo que hace es como de una forma fijar, ¿sí? Fijar a estas moléculas para que no se muevan, pero bajo determinados estímulos, a través de una enzima, ¿sí? La ATPasa dineína, ¿sí? Se inhibe la fijación de la dineína y de esa manera puede iniciarse, ¿sí? El movimiento en látigo. ¿Mm? Fíjense, acá tenemos
lo que sería el sistema respiratorio, fundamental, que tenemos acá un poquito la capa de moco, todos tenemos moco, ¿sí? Constantemente, y ese moco, ¿sí? Que tiene dos porciones, una capa, diríamos, gel, y una capa sol, ¿sí? Fíjense que en la capa sol tenemos nosotros, ¿sí? La parte mucosa, líquida, y en esa capa, ¿sí? Los cilios pueden de alguna forma moverse, ¿sí? Desplazarse y generar dicho batido. De esa forma las partículas van quedando en esa zona y se van dirigiendo desde abajo hacia arriba hasta llegar, por ejemplo, en el caso del sistema respiratorio, hacia la faringe y de esa forma poder deglutirlo o expectorarlo. Muy bien, muchas gracias, ¿sí? Bueno, vamos a continuar ahora con potenciales de acción.